Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Bienvenidos a la primera clase de Homeschool. Vamos a trabajar el día de hoy con el tema 1, la unidad número 1, y vamos a ver los tipos de planta, ¿ya? El día de hoy vamos a ver las plantas sin semillas, ¿ya? ¿Cuáles son las características de este tipo de planta? Es que ellas no producen semillas de ningún tipo. No vamos a encontrar semillas en estas plantas. No tienen flores y tampoco tienen frutos, ¿ya? Ellas van a crecer muy rápido por su sistema de reproducción que ya vamos a estudiar. Y se cree pues que fueron las primeras plantas en crecer en nuestro planeta y también son las primeras plantas en colonizar zonas áridas, es decir, zonas donde hay poca agua y donde la vegetación ha sido erradicada, donde por cuestiones de trabajo humano, de minería o cualquiera de estas acciones han destruido las plantas, entonces estas plantas sin semillas pueden crecer con facilidad para restaurar. Ahora vamos a ver cómo se reproducen estas plantas. Vamos a tener dos tipos. Primero, vamos a tener una reproducción de tipo sexual mediante esporas, ¿ya? Las esporas, ellos van a crecer en la parte de abajo de la hoja y ahí van a ver una especie de sacos, ¿ya? Estos sacos los vamos a llamar esporangios, ¿ya? Ellas se van a mantener allí hasta que son fecundadas y luego, por acción del agua, que sería la lluvia o cuando son regadas, en el caso de que estén en alguna casa, van a ayudar a que estas esporas caigan en el suelo o por acción del aire, del viento, ¿ya? ¿Cuáles son ejemplos de este tipo de plantas? Vamos a tener a las algas, a los musgos, y a los helechos y a las setas, ¿ya? Aunque quiero dar aquí una acotación que las algas no entran en el reino vegetal ni tampoco las setas, porque las setas son hongos y las algas pertenecen al reino protista, ¿ya? Pero eso igual vamos a ver más adelante. Pero ellas crecen de la misma manera, ¿ya? Al igual que estas plantas sin semillas, y vamos a ver aquí unos ejemplos de unos helechos, ¿ya? Estos saquitos que ven aquí color café o aquí que se ven medio amarillito, estas son las esporas. Usted las puede tocar si en el caso vemos algún tipo de helecho. Por ejemplo, yendo camino hacia la costa por la vía de la mitad del mundo, todo eso, Nanegalito, en esa parte, ese bosque que vemos a los lados, que comienza el Chocó andino, allí vamos a ver muchos helechos y musgos, ¿ya? Y ellos crecen de esta manera. Entonces, esta es una reproducción de tipo sexual mediante esporas, que es un polvito, ¿ya? Usted lo puede tocar y va a ver que es un polvito. Esto cae en el suelo donde esté creciendo el helecho y va a salir una nueva planta, ¿ya? Vamos a ver el otro tipo de reproducción, que es reproducción por fragmentación. Entonces, alguna parte de esta planta se puede desprender una porción o fragmento y que esto va a crecer, ¿ya? Vamos a ver aquí un ejemplo. Por ejemplo, acá esta planta, ¿ya? Ella va a ir creciendo. Mire, esto nosotros no lo vemos acá arriba, pero por debajo ella empieza a crecer por medio de fragmentos. Empieza a crecer y aquí logra salir otra planta, ¿ya? Hay algunos, hay algunas plantas parecidas también a los helechos que crecen, perdón, con estos rizomas. Va creciendo, van creciendo por debajo de la tierra y crece, ¿ya? O simplemente con alguna de las partes que caiga de la planta, al caer en el suelo, puede crecer una nueva planta. Y de esta manera ellas crecen sin poseer semillas, ¿ya? Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de plantas sin semillas. Vamos a tener las primeras que son las briófitas,
Ya las briófitas son plantas sin semilla, no son vasculares, es decir, que no tienen un tallo que les dé a través de un conducto todos los nutrientes, pero aquí vamos a ver que se dividen en musgos, antóceros y las hepáticas, ¿ya? Son tamaños reducidos, son plantas muy pequeñas, alcanzan máximo 20 centímetros cuando los lugares son muy húmedos, pero es raro encontrarlas así tan largas. 20 centímetros es como una regla, ya su regla larga. Y ellas siempre van a estar en lugares húmedos. Ellas no tienen tallos, sus hojas son muy pequeñas, no tienen unas raíces propiamente dichas, así como las demás plantas, pero pueden crecer. ¿Ya? Entonces vamos a ver los tipos, vamos a ver aquí a los musgos, que son un grupo de plantas, no son vasculares, vuelvo y repito, no es que tienen todos los conductos que posee una planta para poder nutrirse, ¿ya? Ellas van a medir menos de 20 centímetros, forman almohadillas. Almohadillas es como, vamos a imaginarnos así, cúmulos de algodón, ¿ya? Y ellos van a habitar en lugares húmedos con gran cantidad de agua. Aquí vamos a tener a las especies más comunes, que es la Sphagnum, que llega a cubrir el 1% del total de la superficie terrestre. Aquí vemos algunas fotos, ¿ya? De los musgos. Son muy bonitos, ¿ya? Pero ahí están, parece como un césped. Muchos de ellos crecen de esa manera, ya como un césped. No crecen hacia arriba, sino más bien hacia los lados, ¿ya? Ahí están entonces los musgos. En las rocas, en los ríos, crecen muchos de estos tipos de musgos. Vamos a ver los antóceros. Ellos van a estar, tienen como una especie de talo aplanado que suele formar unas rosetas, como lo que vemos acá. Estas que son como una especie de hojas, ¿ya? Y ellas van a habitar igualmente en ambientes húmedos y sombreados. Ellas no, el sol las mata, ¿ya? Cuando el sol está muy fuerte, ellas mueren. Su reproducción puede ser sexual o asexual. En la reproducción sexual vamos a ver esporas como las que les mostré de los helechos y se van a formar una especie de células que tienen características para poderse reproducir, ¿ya? Que es lo que está diciendo acá en la lámina, para decírselos de una manera más sencilla. Ellas maduran esta célula y se liberan, y ahí se empiezan a reproducir, ¿ya? Estas células empiezan a crecer y vemos las plantitas. La reproducción asexual la vamos a obtener mediante mitosis y allí este talito o el palito que vemos acá que está creciendo en estas plantas se va a desprender y van a ser una nueva planta, ¿ya? Que va a ser idéntica al progenitor. Y vamos a ver el musgo hepático. Por lo general, ellas están encima del agua, ¿ya? Son igualmente pequeñas, no crecen más de 10 centímetros, igualmente necesitan mucha humedad y también necesitan de sombra, ¿ya? Sus rizoides, que son como una especie de raíces, pero no profundas, son las que se fijan en la superficie y están formadas por un mismo tipo de célula. Aquí podemos ver, miren que son unas plantitas, son muy bonitas. Vamos a ver aquí la otra, ¿ya? Y aquí está la última, ¿ya? Que esta es un poquito más alta, pero que son raras, pues, las que crecen así. Y vamos a ver ahora a las pteridófitas, ¿ya? Ellas sí van a tener un sistema vascular, pero igualmente no producen semillas. Todas, como podemos ver, necesitan zonas húmedas. Las pteridófitas van a vivir en zonas tropicales, como el Ecuador, ¿ya? Pero también podemos encontrar de estas plantas en algunos ambientes templados, que son un poquito calientes, y áridos, ya que son más como desérticos, ya como desierto.
Algunas llegan a ser epífitas, quiere decir que crecen sobre los árboles, ¿ya? Su tamaño es variable, sus hojas se enrollan, luego al crecer se desenrollan. Los helechos, que son pteridófitas, van a crecer mediante esporas y van a tener una distribución muy amplia. Ya vamos a ver entonces los tres tipos, que son los helechos, que ya vimos, se reproducen mediante esporas. Ellas parecen como, tienen ese aspecto de ser herbáceas, como hierbas, ¿ya? Y existen muy pocas que son así altas, que son como árboles o como arbustos. Sus tallos se les conocen como rizomas porque crecen horizontalmente, crecen como que en línea al suelo. Ya también hay algunas que crecen hacia arriba, pero luego se van bajando por el peso de la hoja, ¿no? Tienen un tallo fuerte, ¿ya? Hay algunas que son trepadoras, es decir, que se van a pegar a los árboles y van a crecer. Los tamaños de los helechos son variables. Vamos a tener a los equisetos, se reproducen igual mediante esporas, ellas pueden crecer en verano entre los meses de junio y julio, se van a desarrollar como todas en suelos húmedos, en pantanos, es decir, donde haya mucho lodo de las zonas tropicales. Tienen un rizoma, que es un tallo subterráneo, del cual se forman brotes que alcanzan de 1 a 2 metros de longitud, así como lo ven acá, ¿ya? Parecen como una especie de cañas. Y vamos a tener a los licopodios, ¿ya? Que son plantas vasculares, pero son las más antiguas que existen. Pueden medir hasta 30 centímetros, un poco más de una regla. Son consideradas herbáceas, es decir, parecen hierbas en su mayoría, y ellas se pueden encontrar en zonas templadas y tropicales. Crecen igual mediante esporas, tienen una pared celular muy delgada y suelen ser amarillentas, ¿ya? No tienen mucha clorofila. Recordemos que la clorofila es el pigmento que tienen las plantas que le da el color verde. Pero si no tienen mucha clorofila, van a tener más bien un color amarillento. Y aquí vamos a tener otro licopodio, ¿ves? Son muy lindas, pero parecen más bien como si fueran pequeños tallitos, ¿ya? Y entonces allí vamos a tener nuestros tipos de plantas sin semilla, ¿ya? En el libro podemos revisar en la unidad 1, tema 1, también a profundidad este tema y estamos para servirles. Con esto finalizamos la clase de hoy. Que tengan un excelente día. Nos vemos.